Hola, bueno, hoy vamos a tratar un tema que es de especial importancia y que son las medidas de seguridad e higiene que tiene que tener un restaurante a la hora de manipular los alimentos. Y para ello vamos a tener con nosotros a Laura y Nerea de Asia, que son dos expertas que tras más de 15 años trabajando con el sector de la hostelería, asesoran a negocios gastronómicos a cómo gestionar los alérgenos, dar formación sobre el tema y auditorías para encajar todas estas piezas dentro del sistema sanitario. Y lo hacen además de una forma muy dinámica, divertida, con ejemplos que todo el mundo puede entender y con la pasión que ellas transmiten todo esto. Así es que os animo a entrar en su perfil y seguirlas. Y además tengo que decir que son fundadoras de la primera aplicación de gestión de alérgenos que es capaz de ver las trazas que se producen sobre este periodo de transformación de las materias primas. Así que bueno, sin liarme mucho más, voy a dar paso a Laura y a Nerea. A ver si se conectan. Bueno, mientras se conectan, voy a decir que... Hola. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Hola, Bien, gracias. estamos bien. Encantadas de estar contigo aquí en este directo. Pues igualmente. Bueno, ya os he hecho una breve introducción un poco del trabajo que hacéis, pero me gustaría también invitaros a que vosotros os presentéis y digáis que quién mejor que vosotras vais a presentar pues todo el trabajazo que hay detrás de Asia y cómo podéis ayudar a todos los negocios de hostelería. Bueno, pues le das tú. Sí, venga, va. Venga, tú. Bueno, yo soy Laura, ella es Nerea, ¿vale? Llevamos trabajando juntas desde el año 2007, pero creamos Asia en 2014. Nos dedicamos a asesorar principalmente a hostelería, también trabajamos con pequeña industria, pero sobre todo nos centramos más en hostelería. Y les ayudamos pues bueno, a tener todos esos peligros controlados o todas las cosas que puedan salir mal o que puedan llegar a salir mal para evitar intoxicaciones alimentarias en sus locales, en sus comidas. El objetivo básicamente es que ellos estén tranquilos, que sepan que lo que están haciendo lo están haciendo bien y con seguridad. O sea que nos gusta decir que en ese sentido les ayudamos a estar tranquilos con su día a día y ante posibles inspecciones sanitarias, ¿no? Que siempre parece que te va a venir el inspector y te va a encontrar alguna cosa que no tenías en cuenta y tal, pues para que estén tranquilos con ese aspecto, que lo tengan todo bajo control. Eso es. Genial. ¿Y dónde os pueden encontrar? Pues a ver, físicamente nosotras estamos en Bilbao, nosotras somos de Bilbao, pero bueno, estamos mucho por Instagram y en nuestro perfil que es @Asia, HAZI, porque claro, ya. A ver, repito, @HAZIA, pues ahí estamos, vamos, constantemente, así que creo que ahora mismo es la mejor manera de... Eso es, o mandándonos un email directamente, que en nuestra página web tenéis los correos, tanto el general como el de Nerea, el mío, incluso el teléfono, o sea que, pues bueno, si buscáis Asia en euskera, que es, el nombre es en euskera y significa semilla, pues ahí nos encontráis, en asia.net. Sí. Bueno, he visto que por lo menos he pronunciado bien el nombre. Sí, que siempre en euskera digo, no sé si realmente lo estaré haciendo bien o no. Vale, pues nada, vamos a remangarnos, a coger papel y boli y apuntar todo lo que nos queráis compartir, porque también un poco cuando hablamos de seguridad alimentaria, yo no sé si vosotros tras la COVID habéis notado que es un tema que ha cogido especial importancia, ¿no? Porque ya, aparte de la higiene que hay que mantener en los establecimientos, desinfección de mesas, pues bueno, distancias de seguridad, supongo que además habrá cobrado especial relevancia también en tema alimentario. Bueno, en realidad el tema de COVID y la seguridad alimentaria no estaban realmente vinculados. O sea, la transmisión de COVID por los alimentos pues no era algo que estuviese probado ni dicho. Pero sí que es cierto pues que con todas las medidas de higiene adicionales que se han estado dando la matraca durante esta pandemia, la matraca, por decirlo de alguna manera, pues que ha incentivado a que la gente sea más consciente de las consecuencias que tienen los malos hábitos sobre la salud en general, ¿no? Y concretamente sobre la seguridad alimentaria, que es lo que a nosotros nos compete.
Así que bueno, sí que hemos notado que la gente presenta mayor interés. Sí. También hemos notado que la hostelería en general tiene mayor interés en no solo en hacer las cosas bien, en saber que las están haciendo bien, o sea, que tengan una visión externa objetiva de que las están haciendo bien y de poder mostrar eso a sus clientes, ¿no? En mi establecimiento se trabaja bien, o sea, se tienen las medidas higiénicas que se tienen que tener. Y eso es algo que sí que hemos notado que es una tendencia. Sí, porque además es que se nota, o sea, que la gente quiere demostrarlo, es decir, necesitan buscar algo en el que el cliente vea que ellos son un establecimiento higiénico y que la gente que va a ir allí a comer pues tenga la seguridad de que que trabaja bien. Al final nosotros vivimos en un país en el que cuando hay una inspección de sanidad hay otro, esa inspección es el resultado, no sale a la luz, ¿vale? O sea, al final es algo privado. Entonces, hay otros países que sí que muestran los informes de sanidad públicamente. Incluso tienen puntuación, es como si recibieras un premio, entre comillas, ¿no? De lo estás haciendo bien o no. Pero aquí no. O sea, que tú tienes una inspección de sanidad, y a no ser que sea por una intoxicación gorda o algo así, el resultado de esa inspección queda entre el negocio y el propio departamento de sanidad y chimpún. Entonces, claro, sí que vemos eso, que ellos, pues que se nota, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo bien, estoy poniendo todos los medios y todos mis recursos en esto y quiero que se vea que realmente estoy invirtiendo en higiene y en seguridad. Así que eso sí que me acabo de tocar. Y supongo que a lo mejor hay algún tipo de sello de garantía, porque ¿cómo puede diferenciarse un establecimiento y decir, oye, mira, yo sí que es verdad que estoy llevando a cabo la forma correcta, ¿no? Toda esta manipulación y estoy llevando a cabo las normas de seguridad y higiene que Sanidad impone, pero claro, muchas veces es verdad que pensamos que todo el mundo lo lleva a cabo, pero no es así. De hecho, os habréis encontrado, ¿no? No necesariamente. No. Mira, de hecho nosotras hace bien poquito hemos lanzado un sello que es de buenas prácticas de manipulación porque nos dimos cuenta de eso, que no había nada que certificara que tus buenas prácticas eran correctas y que tú lo hacías bien. Es como que se da por supuesto, ¿no? O sea, tú tienes el establecimiento abierto, Sanidad está por ahí haciendo sus inspecciones y si este sitio está abierto será porque está funcionando bien. Eso es. Se supone. Entonces, pues bueno, sí que como notábamos, pues eso, que había esa necesidad. Lo que hemos desarrollado es un sello de buenas prácticas de manipulación en el que se evalúan determinados requisitos obligatorios y otros que consideramos también imprescindibles para llevar unas buenas prácticas de manipulación, ¿vale? Una higiene en la manipulación de los alimentos, en el mantenimiento, en las recepciones, en las elaboraciones y si realmente eres bueno en las buenas prácticas de manipulación, pues bueno, después de esas auditorías, incluso llegando a unos análisis de alimentos en los que verificamos que ya empíricamente, ya no solo mediante una auditoría, sino que en un laboratorio se demuestra que tus alimentos están higiénicamente correctos, pues bueno, obtienen el certificado de buenas prácticas de Porque sí que es cierto que en industria hay certificaciones, o sea, tienes desde ISO 22000, IFS, BRC, a lo que es nivel industrial, hay certificaciones. Pero para restauración como tal, quitando la Q de calidad turística, que engloba muchísimas cosas, o sea, no solo eso, es una pequeña parte de lo que es la certificación de Q, pues no había nada realmente, no había nada, así que cosas referidas al servicio, a pues eso, las opciones que tienes y demás, pero no de higiene como tal. Y ahora mismo, pues lo que te ha comentado Laura, por eso decidimos sacar este sello que acaba de salir hace un mes aproximadamente. Así que... Claro. Y supongo que al final estas normas, pues bueno, igual que aquí en España, cambiarán en función también de las comunidades, ¿no? Los requisitos que les pidan, ¿no? Y que les soliciten a estos establecimientos. Ya no hablamos a nivel internacional, pero, por ejemplo, ¿hay algún tipo de norma que sea estándar y que se tenga que cumplir a nivel mundial? ¿Que podamos dar como consejo a los establecimientos? A nivel mundial no, porque al final nosotros como nos regimos en la normativa, nos basamos sobre todo en reglamentos europeos, ¿vale? O sea, entonces, sí que es a nivel Europa. Entonces, a nivel Europa se establece un reglamento, ¿vale? Y luego sí que también hay cosas que los Estados miembros, es decir, España, Francia, Italia, pueden modificar, o sea, ampliar. ¿Vale? Eso incluso más estricto. Las comunidades autónomas. Eso es. Pero, por ejemplo, el hecho de que tengas que garantizar la seguridad alimentaria teniendo en cuenta unos controles en base a los peligros que tú tengas, eso es así en Madrid, en París, en Londres y a nivel europeo en general. O sea, el hecho de que tú tengas que tener unos controles
identificados tus peligros y ver qué vas a hacer para que no sucedan y para que si te suceden los puedas frenar, eso es así en todas partes. Eso es. Y luego al final, cuando hablamos un poco de seguridad alimentaria, supongo que al final es un proceso súper amplio, ¿no? Porque muchas veces quizá nos centramos en cómo hay que conservar los alimentos, pero al final este proceso de manipulación es muy largo, incluso pues desde que el proveedor te lleva la materia prima, el cómo la recepcionas, entonces, Desde que ¿cuáles son? Sí. Claro. ¿Cuáles son estos puntos que destacaríais vosotros como puntos claves de todo este proceso? Vale, a ver, como decimos, es un proceso muy largo, o sea, es desde que decides a quién vas a comprar hasta que la persona, tu cliente, se come el plato, o sea, va todo en línea. Todo en línea, eso es. Entonces, aparte de autorizaciones y demás que tengas que tener cuando vas a abrir tu establecimiento, que es otro cantar, lo primero que tienes que tener en cuenta es a quién compras, ¿vale? No puedes comprar a cualquiera, tienes que comprar a lo que se llaman proveedores homologados. No nos queremos poner muy técnicas porque si no luego esto es un poco rollo, pero son proveedores que tienen una autorización. Es decir, tú, si tienes una vecina en el pueblo que tiene unas gallinas fantásticas y maravillosas, que ponen unos huevos que están de rechupete, pues estarán de rechupete para tu casa, porque en tu restaurante ni se te ocurra ponerlos, porque si hay un problema con esos huevos, vas a ir a reclamar al maestro armero. O sea, no. Esa señora muy maja, pero autorización, pues igual tiene, ¿eh? No quiero meter a todos en el mismo juego, pero si no la tiene, tienes un problemón, porque estás comprando de manera pirata, por decirlo así de alguna manera. Entonces, cuando tú vas a elegir a quién compras, aparte de la calidad del producto y todo eso, que ahí nosotras no nos metemos, que los restauradores son los que más saben, pues está claro que tienen que ser proveedores que estén autorizados, que estén sujetos a controles sanitarios, ¿vale? Porque si no, ante un problema estás vendido, completamente vendido, o sea, no te salva nadie de ahí. Y luego, por supuesto, ya llega el momento en que llegan las cosas, los productos a tu restaurante. Eso es, el control de la recepción. Tienes que verificar que todo lo que entra en tu restaurante está en condiciones óptimas para ser manipulado, para ser servido. Si no, no le puedes abrir la puerta. Es decir, si no le dejas pasar el umbral. O sea, si no está bien en el momento que el proveedor te lo trae, no le puedes dejar pasar. Por eso es tan importante que los controles los hagas en recepción. En el momento en el que te llega. O sea, no vale, déjame en la cámara que ya lo miraré. Paco, entra hasta la cámara que ya sabes dónde está y Sí. ¿no? Eso Sí, eso no se puede hacer. No se puede hacer muy majo que sea Paco. Ahí está. Luego ya pasaríamos a cómo tú los almacenas y cómo los mantienes hasta que los manipulas o los sirves, ¿vale? Cómo los almacenas hasta la primera manipulación. Que ahí está claro que es a la temperatura que le corresponda, que estén bien protegidos para que no se contaminen con otras cosas. Aquí el tema de posible contaminación con alérgenos también es muy importante. O sea, si tú tienes un producto que está destinado a población alérgica, pues lo tienes que tener muy cuidadito y muy protegido para que no se contamine. Y básicamente es el orden que tienes, que no se te caduque nada, etcétera, etcétera. Y luego ya entraríamos a la parte de manipulación como tal. De cocinado y si luego lo vas a servir, o de cocinado y si luego lo vas a volver a mantener. O si no lo vas a cocinar, si son cosas que se consumen en crudo, pues tendrás que tomar unas medidas porque tendrás unos peligros diferentes a si lo vas a cocinar. Eso es. Claro. Y aquí en todo este proceso, al final, si nos vamos al principio del mismo, ¿no? Simplemente, como hablábamos en esta primera recepción, que decimos, ¿no? Al final de, oye, pues déjalo ahí en la cámara que ya luego le echaré un vistazo y demás. ¿Qué consejos dais? Porque al final el funcionamiento de un restaurante, o sea, hay muchísimas tareas que gestionar, muchas veces a los gerentes les resulta muy difícil intentar acaparar a todo, entonces, ¿qué consejos dais para ello? ¿Tiene que haber una persona que sea siempre la que lleve este protocolo a cabo? ¿Debe de ser el gerente el que lo supervise? ¿Tiene que haber dos procesos de supervisión? ¿Cómo gestionáis todo esto o qué consejos le dais a los restaurantes? A ver, lo primero que les decimos es, sí que es cierto que, lo ideal es que siempre recepcione a esa persona. También somos conscientes de que eso no siempre es viable, la gente también libre. O sea, no hay diferentes horarios. Es algo muy sencillo, algo que les viene muy bien a los restauradores, sobre todo, es establecer un horario de recepción, ¿vale? No es lo mismo que te traigan el género a primera hora de la mañana cuando tienes tareas más fáciles, ¿no? de parar, que no
en pleno servicio, ¿vale? Entonces lo primero sería pues que establezcan un horario de recepción. Luego una zona en la que hacer esa recepción, porque si al final a ti te traen el género y tú tienes tu termómetro para mirar la temperatura, tienes, yo qué sé... Tu registro de control con tu bolígrafo. Por ejemplo, las cosas que necesitas las tienes a mano, pues va a ser más fácil que lo hagas todo en ese momento del tirón. Y luego tener establecidas unas pautas muy claras sobre cómo hacer esa recepción, porque hay muchas veces que digo, jo, pero es que claro, me llega un pedido con un montón de productos y como que tengo que controlar cada uno de los productos. A ver, para, que no, ¿vale? Se trata de hacer un muestreo al final. No puedes, si tienes un pedido con 20 productos diferentes, joder, solo mirar, ¿se pueden decir palabrotas? Estamos en horario ahí justo, pero sí, no pasa. Pues bueno, si tienes un montón de 20 productos, 20 productos te llevan por lo menos pues, 20 minutos, o sea, igual no tienes ese tiempo, pues tienes que hacer un muestreo, ¿vale? Entonces hay, digamos, 4 aspectos que son claves a la hora de la recepción y es que lo que te tenga que venir en frío, que te venga en frío y sin síntomas de descongelación en caso de que sea descongelado, que los envases te vengan íntegros, o sea, que no estén rotos, que no estén abombados, ni oxidados, ni nada por el estilo, que las etiquetas también te vengan íntegras porque tú ahí tienes muchísima información sobre los alérgenos que tiene el producto, sobre la vida útil, tienes pues, sobre quién es el proveedor, o sea, tienes un montón de información, los lotes, con lo cual eso, si te viene que no se ve nada o no te viene, pues ya tendrías un problema. Y que el vehículo en el que te venga, pues no sea el coche particular del colega que te lo trae. O sea, tiene que ser un vehículo específico para distribuir. Con condiciones higiénicas adecuadas, etcétera. Que cada vez que te viene Paco le tienes que salir a mirar el camión. Hombre, pues no. O sea, no hace falta que le mires todos los días a Paco el camión. Pero bueno, mira, establece pues una frecuencia en la que tú consideres coherente, pero establécela. Y a la hora de medir las temperaturas, ¿lo tengo que medir a todo? Pues tampoco, o sea, si te traen 6 productos diferentes, elige el que sea más delicado, el que sea más, pues eso, que sí, más posible de... Más delicado, al fin y al cabo, ¿no? Que sea, pues eso, pues por ejemplo, imagínate carne picada, ¿no? Pues, eso si te viene carne picada, pues mira la carne picada en vez del lomo adobado, ¿vale? Y mírale en ese la temperatura, porque si ese está bien, presupones que si te ha venido en el mismo camión con las mismas condiciones, el resto van a venir a temperaturas muy similares. Eso es. Entonces, si además o sea, tenéis unas pautas redactadas en las que te marca todo eso, para que no haya dudas, pues ya es fantástico. Bueno, muy redactadas pueden estar, pero lo importante es que la gente las conozca. Las conozca. O sea, que no estén redactadas tampoco es lo más importante. No, pero que las conozcan. Pero que las conozcan. Y estás bien lo que ha dicho Laura, que es intentar que siempre sea la misma persona, pues porque al final pues creas ese hábito y para ti es mucho más fácil, pero también siempre tiene que haber algún sustituto que pueda hacer la recepción en las mismas condiciones y con los mismos conocimientos. Pero se trata de muestrear, no se trata de volverte loco mirando uno por uno cada uno de los productos que te vienen, sino de muestrear, o sea, identificar cuál es lo más crítico y ir ahí a mirarlo. ¿Y qué cosas os habéis encontrado vosotras que puedan ser las más comunes o los errores más comunes que suelen tener los restaurantes a la hora de manipular los alimentos? Vale. Por la recepción empezamos, porque la de Paco entrando a la cámara, esa ya... Eso es un clásico, ¿no? Sí. El que pues haya gente que entre a la cocina como Paco también por su casa, pues, vestido de calle, tranquilamente, también suele ser, pero bueno, las cosas más habituales también en el almacenamiento, ¿no? Pues que tengo cartón, o tengo madera, o tengo, pues yo qué sé, un poco batiburrillo, ¿no? Pues la mayoría de los sitios no tienen, por ejemplo, una cámara para cada cosa, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Tu cámara de pescados, tu cámara de carnes, tu cámara de lácteos, tu cámara de verduras. Pues no es en la mayoría de los sitios lo que pasa. Entonces, que por ejemplo que una cámara esté bien ordenada, bien organizada, que las materias primas estén por un lado, que los productos intermedios por otro, los finales por otro, ¿vale? Que hay una separación física entre esos productos, pues bueno, también suele ser un error bastante habitual, ¿no? O yo qué sé, o llega algo y lo dejas en el suelo. Pues no,
no. O sea, el tema de los almacenamientos suele traer bastante cola. Y aquí también de nuevo hay 4 cosas, o sea, realmente todo se puede resumir casi siempre en lo mismo. O sea, en el caso del almacenamiento, nada puede estar directamente con el suelo. Esto es evidentemente porque es una zona donde se pisa y puede haber más probabilidad de suciedad, pero también para evitar, o sea, para poder limpiar bien, ¿no? Para poder llegar a todos los recovecos, que no se acumule suciedad, porque ahí puede ser una zona de crecimiento de bacterias. Entonces, cuando tú evitas que las cosas toquen directamente el suelo, las paredes, estás dejando hueco para poder limpiar bien, ¿vale? En el caso que también decía Laura, de que todo esté como desordenado, pues es muy importante que evites que algo que está crudo pueda contaminar algo que está cocinado. Por eso el orden de los productos dentro de una misma cámara es importante. Nosotros siempre aconsejamos que los productos finales, los que estén más cercanos a ser consumidos, se guarden en las baldas superiores y de ahí bajando, ¿no? Producto final, producto semielaborado y materia prima. El hecho de que haya cartones que no tienen por qué estar, porque el cartón al final es poroso y acumula humedad, pues todo aquel material de cartón que no necesites para nada, porque es una caja dentro de otra caja y luego tal, pues ese cartón quítalo. O sea, si sobra fuera. Si sobra fuera, porque al final es un acúmulo de humedad. Si, por ejemplo, trasvasas un alimento, imagínate, llega unas carnes, ¿no? Y las vas a trocear, entonces tú coges, abres el envase, ¿no? Las limpias, troceas la carne y demás. Esa etiqueta, por ejemplo, habitualmente se tira, o en muchas ocasiones se tira. Os he perdido, no sé si soy yo. Y del producto, ¿no? Quién es su padre, quién es su madre, dónde viene, qué fecha nació, etcétera. Entonces, la identificación de los productos que te encuentras en una cámara, que los productos no están identificados, también suele ser un error bastante común. Eso es, tanto los elaborados como las materias primas, ¿eh? O sea, es importante que ambos no estén identificados. O sea, si tú tienes algo que has abierto una lata de pimientos, me lo voy a inventar. Joder, pues también lo pasas a un recipiente, ¿no? Bueno, pues acuérdate, ¿no? De apuntar pues, de qué lote era o cuándo has abierto esa lata, para que algo que te permita hilar, ¿no? Que te permita hilar y llegar, si tienes un problema con esos pimientos, para poder investigar y no quedarse ahí sin más. O sea, por ejemplo, a la hora de etiquetar un producto, ¿vale? Bien sea pues de una salsa que hemos hecho, ¿qué recomendaciones hacéis? ¿En qué tipo de envases se deben de almacenar los alimentos o dependiendo de qué alimento, dónde debe de almacenarse? Por ejemplo, pues etiquetas que haya que poner, fecha en la que se ha elaborado, fecha en la que, no sé, expira o pensamos que esa salsa puede expirar. Cómo llevar, por ejemplo, este mantenimiento de supervisión de si estos alimentos siguen correctamente, si no, porque muchas veces a lo mejor no se ve que ha fermentado por arriba, pero resulta que por abajo ha fermentado y al final, quieras que no, se contamina todo el producto. Entonces, ¿qué consejos daríais para este tipo de cosas se hiciesen correctamente? Vale, a la hora de envasar, de que tú envases o trasvases a otro recipiente, el recipiente siempre tiene que ser de uso alimentario. El simbolito este del tenedor y... No sé la copa y el tenedor, creo que la copa del tenedor es el que te dice que es de uso alimentario. ¿Vale? Por eso muchas veces, hay veces que te encuentras que está trasvasado algo a una botella de agua, por ponerte un ejemplo loco, claro, pero es que la botella de agua igual no es lo mejor para el producto que vas a envasar ahí. Es que esto es un tema muy denso, porque aquí entran las migraciones de los plásticos y demás. Pero en principio, quédate con la copla que el envase al que vayas a trasvasar tiene que ser de uso alimentario. Para identificarlos, un rotulador. O sea, no te hace falta tener unas etiquetas con un diseño. No, de la Biblia en verso no hace falta. Con un rotulador de estas marcas pones ahí el nombre del alimento, lo identificas y una fecha que puede ser la que a ti te aporte. Puede ser la fecha de elaboración, la fecha de apertura, la fecha de caducidad. Ahí nosotros no nos gusta decir, no, tiene que ser sí o sí esta fecha. No, tiene que ser una fecha que a ti te permita hilar. Si tú pones la fecha de apertura y lo puedes hilar con un albarán de recepción y sabes cuándo te ha llegado ese producto y de qué lote es, perfecto. Si eso lo consigues con la fecha de caducidad, porque sabes que le das 7 días, entonces le quito 7 días, lo hice 7 días antes y me vino este día, igual. O sea, al final la fecha no hay ninguna ley ni ninguna norma que te diga, tiene que ser fecha de no, tiene que ser la fecha que a ti te permita seguir un sistema de identificación. Eso es, al final se trata también de poder mantener la trazabilidad de ese producto y que tú puedas, mediante esa identificación, saber qué es,
cuándo vino o cuándo lo has elaborado. Y o cuándo lo que ya sea, no puede o estar en la cuándo- cámara eso es, y tiene porque que sea, fuera. porque se ha caducado. O sea, yo lo de abrir un tupper y decir, voy a probar a ver qué es, porque si no sé si es la salsa americana, si es la salsa de tomate o si es sopa de pescado, pongámosle, Eso no puede... no puede ser, ¿vale? O sea, tú tienes que saber qué es, ¿vale? Y luego ya nos metemos en materia de alérgenos, todo el problema que puede venir por este tipo de cosas. O sea que... Claro, y por ejemplo, en materia de alérgenos, ¿qué puntos destacaríais que debería de tener todo restaurante para cumplir con toda la norma sanitaria? Bueno, Vale. pues la norma sanitaria, para empezar, te dice que tienes que tener la información sobre los alérgenos que hay en tus elaboraciones, ¿vale? Claro, para tener esa información necesitas hacer una identificación. Para empezar, ¿qué ingredientes lleva ese producto? ¿Vale? Por eso es tan importante lo de la etiqueta que decíamos en recepción, porque en esa etiqueta te viene cuáles son sus ingredientes y cuáles son los alérgenos. De declaración obligatoria, que solo hay 14, que luego puede ser, hay alergias de todo tipo, a muchísimas cosas, pero los de declaración obligatoria actualmente solo son 14. Entonces, necesitas esa información previa, es decir, de tus ingredientes, qué alérgenos te llevan, ¿vale? Para poder luego llevarlos a lo que es tu elaboración. Y luego también es importante que contemples en qué puntos puede haber una contaminación con otros alérgenos. Por ejemplo, si yo hago patatas fritas, yo pongo ejemplos siempre muy exagerados, ¿vale? Yo hago patatas fritas en una freidora, ¿vale? Las patatas fritas, como son patatas, no tienen ningún alérgeno de declaración obligatoria, ¿vale? Pero en esa misma freidora yo hago unas croquetas de bacalao, ¿vale? Pues es que en esas croquetas de bacalao tendrás gluten, tendrás pescado, tendrás leche, Tendrás huevo, etcétera. Y aunque tus patatas, en principio, por sus ingredientes, no tengan ningún alérgeno, al elaborarlas en la misma freidora que otros productos, pues como mínimo van a contener trazas, ¿vale? Y entonces, depende de la persona que se lo coma, la sensibilidad que tenga y demás, pues le puede causar un problema. Entonces, aunque sí que es cierto que a día de hoy la legislación no obliga a declarar las trazas, para ti, para estar más seguro y para que tu cliente esté más seguro, nosotras sí recomendamos que las tengas en cuenta. claro, porque es que las posibles trazas que pueda tener algo puede llevarle la vida a alguien. Entonces, es importante. O sea, tendríamos que ver eso, materias primas, saber qué alérgenos tienen cada uno de los ingredientes, ver dónde están las contaminaciones cruzadas en las elaboraciones y luego ver también incluso en el servicio. Claro, porque si tú sabes que este producto tiene estas contaminaciones cruzadas por tales alérgenos, porque lo haces aquí, si te viene un comensal alérgico, sabes que cambiándolo, lo cambias de lugar y te los quitas, ¿no? También es una manera de luego de poder tomar medidas. Y una cosa también muy importante es que, o sea, no se trata de solo ir de, pues la tortilla de patata tiene huevo, sí, es algo súper evidente, ¿no? Que tiene huevo, sino tener en cuenta estas contaminaciones cruzadas y luego también los cambios en las materias primas. O sea, cuando tú tienes un producto que lleva mayonesa de tal marca y de repente, pues el proveedor o lo que sea te trae mayonesa de otra marca, ¿vale? Pues fíjate bien, porque igual tu primera mayonesa no tenía apio, por decirlo así, y esta mayonesa sí que tiene apio. Entonces, ante cambios en materias primas, tienes que echar un vistazo, a ver si realmente sigue actualizada esa información. Porque aquí ya no hablamos de una contaminación por bacterias, que eso estamos aquí todos pues expuestos, ¿no? Sino que hablamos pues de cosas que realmente es que te la pueden jugar y son muy peligrosas. Así entonces, que, que los establecimientos tengan su declaración de alérgenos bien redactada, teniendo en cuenta pues, todas las materias primas, elaboraciones y todos esos cambios, es muy importante, ya no solo para cumplir la legislación. Que al fin y al cabo, tú ves la declaración de alérgenos y te cuadra, ¿no? Así a grandes rasgos. Pues sí, la tortilla de patata lleva huevo, ya, pero es que como te venga una persona, un cliente que es alérgico a lo que fuera y tenga unas contaminaciones cruzadas, esa tortilla de patata es que ya está. O sea, no te hace falta ningún inspector de sanidad ni nada. Claro. De hecho, eso que comentabais al final un poco de las freidoras, a mí las freidoras es algo que, o sea, intento evitar los fritos en la mayoría de los sitios, porque es que no me termino de fiar, lo primero, de los aceites, de los cambios de aceites, y lo segundo es que, además, en establecimientos en los que, por ejemplo, se sirve menú, que tienes que estar con 1000 cosas a la vez, que si las patatas, pero es que igual también tienes merluza que va rebozada y la haces en la freidora porque tal, y también tienes croquetas, y también entonces, ¿cómo
enseñáis o les decís a los restaurantes que tienen que gestionar todo esto? A ver, ¿De qué forma pueden hacerlo? Una cosa es en materia de alérgenos, ¿vale? Que eso... En materia de alérgenos ahí tienes un pisto increíble. Sí, O sea, o sea, si tienes esa sistemática ahí, bueno, o sea, ahí te empiezan a soltar las trazas por todos los lados. Vale, entonces, en materia de alérgenos es complicado. O sea, o tienes esas cosas separadas o si utilizas la freidora para todo, pues ahí estará. De todo, ¿vale? Sí que es cierto que los restauradores, yo la mayoría de los casos que nos encontramos, joder, pues son conscientes, ¿no? Y si viene una persona que tiene un problema, pues entre una alergia, una intolerancia alimentaria, se lo hacen aparte, una sartén, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, lo que no es materia de alérgenos, ¿vale? Ese mantenimiento de freidoras, ese aceite que esté en buen estado, ¿vale? Los aceites, cuanto más frituras tengan y más temperatura tengan, se van deteriorando. ¿Vale? Huele mal, le salen hilos negros, los fritos no están crujientes, ¿vale? Entonces, a los aceites se les mira la polaridad, ¿vale? Que tú puedes tener un aceite que parece que está estupendo y No, ¿sabes? O sea, ya cuando llegamos a ese punto ya no te hace falta ningún control, o sea, tienes el aceite negro, pero nada más. Bueno, es que hay en sitios que incluso huele fuera ya en la calle y todo, o sea, imagínate lo que tiene que haber ahí dentro. Pero lo que se hace para ver si tu frecuencia de... Nosotros lo que recomendamos aquí es que tú, por decirlo así, se llama validar, ¿no? Valides tu frecuencia de cambio. Ante una utilización común, o sea, yo hago esto todas las semanas, ¿vale? O en épocas de mucha fritura. Por ejemplo, yo en Navidades y en verano, pues hago un montón de croquetas. Lo que hagas es validar que tu frecuencia de cambio es adecuada, de cambio de aceite. Y esto se hace midiendo la polaridad. Que existen unas tiras que lo puedes hacer en cada fritura, pero si no también lo que puedes hacer es decir, vale, pues yo lo cambio cada semana, pues voy a llevar a analizar el aceite para ver si el cambio semanal, manteniendo este uso, es adecuado o no es adecuado. Y el aceite está en buen estado. Entonces, es un análisis muy sencillo que se hace en cualquier laboratorio de análisis de alimentos. No es algo caro tampoco, o sea, es algo que está al alcance de cualquiera, y lo que se trata es de que tú verifiques si estás cambiando el aceite con la frecuencia adecuada, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final ese aceite, si tú no lo cambias con la frecuencia adecuada, pues aparte de que contiene partículas cancerígenas y demás, pues al final también es verdad que crea un malestar en la persona que lo consume, o sea, te da dolor de tripas, te da gases, incluso puede dar vómitos, ¿vale? Entonces, lo que se trata es que se tenga una frecuencia de cambio suficiente para que ese aceite no se deteriore. Y además, pues bueno, el tema de la limpieza en las freidoras también es muy importante, o sea, porque hay lugares en los que tú ves el cestillo de la freidora y parece que está nuevo, y hay lugares en los que tú ves el cestillo de la freidora y ahí no. Y da miedo, no es que esté nuevo, es que da miedo. Pero es un cestillo, ¿vale? O sea, ya hay tanto sólido que no quedan agujeros en el cestillo, eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. El cestillo de la freidora se tiene que limpiar todos los días también, ¿de acuerdo? Y todo esto, por ejemplo, ¿cómo lo trasladáis al personal? O sea, quiero decir, vosotros también dais formación al personal de cómo deben de llevar todas estas buenas prácticas a cabo. Por ejemplo, ropa, instalaciones, ¿cómo gestionáis todo esto o qué recomendaciones dais en este sentido? Vale, lo más básico, dale tú. Lo más básico es el curso de manipulador de alimentos, ¿vale? O sea, lo más básico, o sea, lo general. Que aquí hay un poco también de controversia porque se oye que si el carnet de manipulador de alimentos ya no existe y tal. A ver, el carnet de manipulador de alimentos como tal, con ese nombre sí que dejó de existir en el 2010, ¿vale? Hasta esa fecha, por lo menos aquí en el País Vasco, había que renovarlo cada 5 años y era por legislación. En 2010 cambió la legislación, se unió a la legislación europea y entonces lo que obliga a la legislación es que el personal tiene que tener formación en higiene alimentaria, la que le aplique, ¿vale? A la actividad que ellos hacen, pero la tiene que tener. Eso es. Entonces, ¿que el carnet de manipulador de alimentos ha dejado de existir? Como tal en la legislación sí, pero se sigue utilizando. O sea, es decir, la manera de poder demostrar que tu personal ante una inspección sanitaria está formado, aparte de las preguntas que le van a hacer, o sea, que entonces ya sí que no hay carnet ni nada, es un carnet, un certificado, un listado de asistencia, algo con lo que tú puedas demostrar que tu personal tiene la formación, más luego las preguntas
como te digo, que seguramente le haga el inspector, ¿no? Que entonces ya, pues si tienes el carnet de manipulador de alimentos como el que tiene el videoclub, pues no. No te vale para nada. Vale, pero sí que tiene que haber algún registro de que han hecho. Y eso es lo más básico. Nosotros cuando trabajamos con un cliente y establecemos un sistema de autocontrol, lo que hacemos es un manual de buenas prácticas específico para ellos. O sea, en el que se indican cómo ellos hacen la recepción, cómo ellos almacenan, cómo elaboran. Entonces, sabiendo cómo trabaja ese establecimiento, qué es lo que hace, cuáles son sus particularidades, porque aquí cada maestría tiene su No todos librillo, son iguales, eso es. se parecen, pero no. Entonces, cuando ya tenemos todo eso redactado, hemos estado con ellos, hemos visto cómo trabajan, entonces luego ya se les da una formación específica para ellos. Con ese manual. O sea, lo que se les da es, digamos, tus buenas prácticas, las buenas prácticas del restaurante X. Eso es tu carnet de manipulador específicamente para ti, en el que se trata de lo que hacéis vosotros. Eso. Vale. Y luego, por ejemplo, en cuanto a ropa y demás, entiendo que también tienen que tener ropas adecuadas y específicas. Y esto es verdad que puede sonar un poco a tontería, ¿no? Pero es que a lo mejor hay gente que va a trabajar, pues bueno, no sé, se pone un delantal, pero no es un delantal específico para trabajar en hostelería, no es inúfugo, entonces no vale para nada. O sea, quiero decir, ¿qué recomendaciones dais en este aspecto también? Vale, aquí es que chocamos dos, ¿no? Chocamos, entre comillas, entiéndeme. O sea, nosotros nos dedicamos a seguridad alimentaria y a nosotros lo que vamos es a ese punto. O sea, por decirlo de alguna manera, y perdonadme los hosteleros que nos están oyendo, a mí vuestra seguridad personal, entre comillas, ¿no? Laboralmente. Bueno, al final la seguridad que ellos tengan, ¿no?, con el personal también va a repercutir luego en el negocio, en el cliente, o sea, que al final va todo ligado. Riesgos laborales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces sí que hay cosas que por riesgos laborales están definidas en sus legislaciones, ¿vale? Pero con respecto a la legislación alimentaria es un poco ambigua porque te dice, tú tomas las medidas que, en resumen, toma las medidas que tengas que tomar en función del riesgo que tengas. Hola, Marta. Quédatelo. Entonces, claro, lo que sí tienes que ver es que sea la ropa, evidentemente, sea de un material que transpire, o sea, que no te pegues ahí la sudada padre, que luego tu sudor pueda caer en los alimentos, etcétera, etcétera, que sea de fácil limpieza y demás. Eso es. Antes se recomendaba mucho el blanco, ahora eso ya también el color da un poquito igual, ¿no? Porque que vayas de negro no significa que no se vaya a notar la suciedad. Y sobre todo que no tenga elementos que puedan desprenderse y caer sobre el alimento. Pues, por ejemplo, botones que se descosan o lo que sea y caigan, ¿no? Cosa que antes era muy habitual, o sea, ver la típica chaquetilla de cocinero con 800 botones. Ahora están por dentro. Y ahora eso, es con cremalleras, están mucho más protegidas. Entonces, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, sobre todo es eso, que no tengan componentes que puedan caer sobre... Y que sean exclusivos. Y que sean exclusivos para el trabajo. Es decir, tú no te vengas con la ropa de calle y te pongas aquí a tu casa. Y no puedes venir cambiado. Aunque vivas a la vuelta de la esquina. O sea, no vale, no puedes. O sea, tiene que haber un vestuario apropiado, la ropa de trabajo no debería entrar en contacto con la ropa de la calle, ¿vale? Tiene que ser exclusivo para eso, para el puesto de trabajo, y lo que decía Nerea, pues que no suponga un riesgo o un peligro, ¿vale? En ningún aspecto para el alimento. Luego ya el tema de, pues, gorro, no gorro, pelo recogido. Bueno, pues el pelo recogido... Vuelve a lo mismo, ¿eh? En función del riesgo, ¿vale? Entonces, claro, si tú estáis en cocina y sois todos calvos, pues... ¿Gorro para qué? Claro. Pues gorro para qué, ¿no? Igual alguno hay. Oye, nunca se sabe, igual algún pelo hay. Yo tenía un cliente que cada vez que había auditoría, se rapaba la cabeza por no ponerse gorro. Siempre llevaba el pelo muy corto, es verdad, pero venía recién de la peluquería el día de la auditoría. O sea, que si tu pelo, ¿no? Al final el pelo se cae un montón en general, entonces si puede suponer un riesgo de contaminación del producto, pues tendrás que tomar medidas. Y una de esas medidas es recogértelo y ponerte gorro. Pero claro, siempre en función del riesgo que suponga. Así que más o menos es analizar un poco cómo se trabaja, qué productos haces, qué actividades haces y en función de ello ver qué medidas pones.
Ujú. Y en cuanto a, por ejemplo, si hablamos un poco más de cómo estas buenas prácticas afectan a la rentabilidad de los restaurantes, porque, por ejemplo, se habla mucho de los grandes desperdicios que tienen pues la mayoría de los restaurantes de comida, que ya no solo afecta socialmente, medioambiental, sino también a nivel económico. Entonces, ¿qué recomendaciones les dais un poco también en este sentido de qué deben de hacer para evitar que todo esto se maximice? Mira, empezamos, bueno, por la parte por la recepción, evidentemente, tú tienes que hacer un control de recepción en el momento en el que te llega. Porque si a ti te trae un producto mal tu proveedor y tú no lo ves en el momento, ¿cómo le dices tú a Paco 2 días después que el solomillo estaba malo? ¿Vale? O sea, tienes que mirarlo en el momento, ¿vale? Eso en la recepción. Luego en el almacenamiento, si tú no mantienes a buena temperatura los alimentos, se van a estropear mucho antes. Con lo que si se estropean mucho antes, vas a tener que tirarlos. Y luego se trata de que una vez tú tengas tus productos elaborados, marques unas caducidades y tengas unas caducidades bien establecidas. ¿Por qué? Porque no todos los productos te aguantan una semana, no todos los productos, igual hay productos que te aguantan más de 24 horas o otros menos. Entonces tú tienes que valorar qué productos elaboras, cuáles son tus qué tratamientos. cantidades elaboras para que sepas que te van a durar X tiempo. Claro. Y los tratamientos tienen que ser apropiados porque cuanto mejor y higiénicos, ¿vale? Porque si tú, por ejemplo, te dedicas, envasas un montón al vacío, pero es que tu envasadora no funciona bien y no hace bien el vacío, lo que te va a pasar es que ese producto le va a entrar oxígeno y se va a estropear mucho antes. Con lo que aunque tú tengas unas caducidades establecidas de que tus salsas te duran 7 días, si tú mantienes mal tu envasadora, no va a hacer bien su función y esas salsas se te van a estropear mucho antes. Y si tienes suerte y te das cuenta, bien. Y si no, tienes una intoxicación en tu local. O sea, al final los productos se ponen malos porque las bacterias van creciendo, porque cada vez hay más vida ahí dentro. Entonces, si tú tienes unas buenas prácticas, el objetivo de las buenas prácticas es o eliminar esas bacterias o impedir que se reproduzcan. Con lo cual, si las eliminas, hasta luego. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si encima las que no puedes eliminar evitas que se reproduzcan, pues tu alimento va a durar más. Entonces le vas a poder dar más vida y por lo tanto menos desperdicio. O sea, al final está directamente relacionado con las buenas prácticas, con el desperdicio de alimentos en este sentido. Luego también es muy común entrar a una cámara, ver algo que no está identificado, no se sabe de cuándo es. ¡Uy, esto era para tirar! Claro. No lo sé, ¿no? Claro. Pero el hecho de que tú sepas que ese producto es de tal día, que está hecho tal día y que lo tengas bien identificadito, pues te evita el, por si acaso lo tiro, ¿no? Claro. No sé de cuándo era esto o yo qué sé. También... O por ejemplo también el tapar siempre los alimentos, ¿no? Para que eviten la contaminación, pues que pueda caer bien de las estanterías dentro de las cámaras, ¿no? Porque esos son bichos, esos son bacterias. Si se están contaminando, más bacteria, más fiesta ahí dentro, menos te va a durar. Ya está, es que no. Claro. No hay. O sea, al final las buenas prácticas lo que genera, o sea, es que cuanto más higiénicamente mantengas un alimento, es decir, cuando las temperaturas, por ejemplo, de almacenamiento sean más bajas, pues yo qué sé, que no tengas la cámara a 8 grados, sino que la tengas a 4 o 5, ¿vale? O sea, que tengas todo tapado, que los recipientes donde guardes esos alimentos estén bien lavados y bien desinfectados. O sea, porque si tú lavas todos los tuppers a mano, fantástico, pero tu jabón es desinfectante, o sea, dejas completamente secos esos recipientes antes de guardar las salsas ahí, o sea, al final todo va ligado, o sea, esto es una cadena de montaje, o sea, si falla un paso, van a fallar se va a ver afectado el resto. ¿Vale? Y es así, cuanto más se te estropean los alimentos, los vas a tener que tirar. Y suerte, si te das cuenta. Solo tienes que tirarlos. Si solo tienes que tirarlos, pues oye, porque la avería puede ser más gorda si al final hay un problema de una intoxicación alimentaria. Y nosotros todos los controles que hacemos, todas las muestras que cogemos, ¿no? en los establecimientos con los que trabajamos, al final lo que nos sirven son de indicativo de saber si esas prácticas las están llevando bien, ¿vale? Porque al final no podemos analizar lógicamente todo lo que se elabora en un restaurante. Vuelve a ser un muestreo, es decir, coges algo que te da una idea general de cómo están trabajando, pero cuando tienes los resultados eso canta. Y depende de lo que te dé, sabes si no se ha tratado la temperatura que se tenía que haber tratado, si ha estado más tiempo del que tenía que haber estado, si la temperatura de las cámaras no era la adecuada. Si alguien ha metido el dedo. Si alguien ha metido el dedo, al final vamos, es que es como una cámara de grabación. Sí, entonces, te lo largan todo. Te lo larga todo, te lo canta todo. Entonces, es una manera también de ver dónde está el problema
tratarlo de raíz y poder, pues eso, aparte de asegurar que tu alimento no va a hacer daño a nadie, pues tú luego también a nivel de rentabilidad, pues que no tengas tanto desperdicio. Eso es. Y ojo, que es que hay veces que te dicen, no, pero da igual, luego lo levanto. Ya, pero es que todos los bichos no se mueren cuando lo levantas, ¿vale? O sea, es que tienes muchos bichos que matar. O Y no es lo mismo pegarte con uno que con 5. Ahí está. Entonces, claro, lo de luego lo levanto... No es Siempre un es milagro efectivo. Sí, eso es cierto. Eso los que lo hacen, claro, los que lo levantan. Claro. ¿Y qué otros consejos daríais, yo qué sé, de cosas que os hayáis encontrado o lo más raro que os hayáis encontrado en un restaurante que hayáis analizado o cosas que parecen como normales o que no le damos importancia en ese momento, pero que sí que tienen, lógicamente, una repercusión, una contaminación en los alimentos, ¿no? Pues como lo que decía, simplemente de meter el dedo. O lo típico de coger la cuchara, lo pruebas y la cuchara vuelve a caer a la cacerola. Entonces, ¿qué tipo de prácticas recomendáis vosotros en los manuales para que los empleados lleven a cabo estas buenas prácticas alimentarias y evitar intoxicaciones? Vale, pues a nivel de la elaboración, lo que acabas de comentar tú, de la típica probadita con el dedo o con la cuchara, eso olvídate. O sea, no, tiene que ser una cuchara limpia cada vez. Y luego a lavar, ¿vale? Luego también, a nivel... Bueno, yo no sé si quieres decir más de la Dale. Yo canto todo lo que se me va ocurriendo. Dale. Al nivel, también ha comentado un poquito Laura, a la hora de limpiar, recomendamos sobre todo utilizar lavavajillas, ¿vale? Más que manual, porque al final trabajan a muy altas temperaturas y el calor mata, ¿vale? Entonces, siempre que tú lo laves con un mecanismo de este tipo, vas a tener muchísima más fiabilidad que lavándolo a mano. Vale, el tema del enfriado. O sea, a mí me pasa muchas veces, ¿no? En un establecimiento hacen una salsa, ¿no? Y esa salsa, pues puede ser que no sea para ese día o una parte vayas a utilizar, pero la otra la quieres almacenar. Y hay muchos sitios pues, que trabajan con abatido de temperatura, pues es fantástico porque cogen pim pam pum, lo meten al abatido, pero cuando no tienes abatido, ¿qué pasa? O sea, esa salsa se puede quedar tranquilamente 2-3 horas encima en una esquina en la cocina, ahí destapada para que pierda el calor, hasta que alguien dice, bueno, ay, que tenemos, que la meto, espera, y esa salsa lleva 4 horas ahí. Los enfriamientos tienen que ser rápidos, ¿vale? O sea, cuanto más rápido, mejor. O sea, no se trata de meter hirviendo el producto en la cámara, ¿vale? Pero hay formas de hacer que se enfríe más rápido aunque tú tengas el batidor. De hecho, la legislación sí que te dice que tiene que bajar a una cierta temperatura en 2 horas, ¿vale? Entonces, ya no nos vamos a meter en estate 35 minutos a tal. No, a ver, el caso es que lo intentes dividir en los envases más pequeños posible, ¿vale? Para que así menos masa a enfriar y con lo cual se enfríe más rápido y que lo intentes mantener a temperatura ambiente el menor tiempo posible. Y que cuanto antes, cuando llegue a los 50 grados aproximadamente... Lo metas en cámara. No le va a pasar absolutamente nada a la cámara, es decir, trabajará un poquito más, fantástico. Para eso está la cámara, o sea, no pasa nada. O sea, pero lo de mantener la salsa en la misma cazuela donde la has cocinado, no, porque las cazuelas están para mantener el calor, no para lo contrario. Entonces, los enfriamientos rápidos, de hecho, el alimento sufre menos. O sea, sufre menos y organolépticamente está mucho más rico cuanto más rápido se hace, incluso las congelaciones, ¿eh? O sea, cuanto más rápido consigues congelar un alimento, más rápido consigues enfriar un alimento, el alimento sufre menos, organolépticamente está más rico y evidentemente es mucho más seguro microbiológicamente. Entonces, que los enfriamientos se hagan correctamente es algo que no se hace en todos los establecimientos, es algo como muy habitual, ¿eh? O sea, que ese proceso no se haga bien. Y siempre damos 2 consejos, por decir así. Hay 2 claves en seguridad alimentaria y es la temperatura y el tiempo, ¿vale? O eres muy rápido o utilizas temperaturas muy altas. Entonces, esto siempre tenerlo en cuenta. Cuanto más rápido hagas las cosas, muchísimo mejor. Y si vas a utilizar tratamientos térmicos, si es para calor, cuanto más alto mejor, y si es para frío, cuanto más bajo mejor. Eso es. O sea, y ahí más o menos es un poco muy resumen, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y luego también, que nos ha pasado alguna vez, cuidado con los productos de limpieza, ¿vale? Que sean aptos para el uso alimentario. Porque ya nos hemos encontrado alguna sorpresita de utilizar jabones que no eran para lavar platos o... De lavadora. O cosas así. Vale. Cacharros. ¿Vale? Entonces, importante que sean para uso alimentario.
¿vale? Porque, claro, al final estás utilizando unos productos químicos en unas dosificaciones que vete a saber y igual es peor el remedio que la enfermedad. Eso es. Igual no tienes ninguna bacteria, pero te metes un chute de cualquier producto químico. Eso es. Y también es una intoxicación, al fin y al cabo. Y luego, por ejemplo, pues imagínate en un caso en el que es un restaurante que cierra los fines de semana, pero se tiene que dejar pues el menú preparado y sacar los productos de la cámara de congelación para el lunes. ¿Qué tendría que hacer esta persona? ¿Tendría que dejarlos ya sacados desde el lunes y conservarlos en la cámara? ¿Ir el día de antes y sacarlos fuera de la cámara para que se descongele más rápido? ¿Qué consejos o qué procedimientos tendría que hacerlo? Porque yo creo que el tema de descongelar algo es algo que incluso a nivel casero, pero ya no hablemos a nivel industrial, cuando encima estás tratando con otras personas, que no es algo que vas a consumir tú, es algo que yo creo que no se lleva adecuadamente en la mayoría de los sitios o que mucha gente tiene dudas de cómo hacerlo bien. Vale, a ver, lo importante cuando vas a hacer una descongelación es que no llegue a lo que se le llaman las temperaturas de riesgo, ¿vale? Entonces, las temperaturas de riesgo, por así decirlo, van entre los 10 y los 65 grados, ¿vale? Son las temperaturas de riesgo no para las bacterias, sino para nosotros, porque es en las temperaturas en las que más se reproducen las bacterias. Entonces, cuando tú vas a descongelar algo, lo ideal siempre es hacerlo en cámara, ¿vale? Hay más formas, ¿eh? O sea, pero lo ideal es, si tú sabes que vas a descongelar algo porque tienes algo planificado, lo ideal es sacarlo en función del volumen que tenga lo que vas a descongelar, pues con 24 horas de antelación y lo dejes en cámara para que se vaya descongelando suave, ¿vale? Eso sería lo ideal. Luego también puedes, pues, cocinarlo directamente, por ejemplo, pues porque tienes unas croquetas y las echas en una freidora. Ahí tienes que tener en cuenta que la temperatura que te alcance en el centro del producto sea lo suficiente como para matar. O sea, porque claro, está muy frío, entonces tu mínimo tienes que alcanzar 65 grados en el centro. Cuando te comes la croqueta y por dentro está fría, es que eso no se ha alcanzado, ¿vale? Entonces sí que si lo vas a hacer así, ten en cuenta eso, que en el centro del producto que has metido congelado a freír o a cocer o a lo que fuera, que se vaya a alcanzar esa temperatura. Luego, también puedes descongelar, por ejemplo, con microondas, ¿vale? Pero se recomienda que se haga con microondas cuando va a ser de consumo inmediato. ¿Por qué? Porque si tú al final descongelas en microondas, lo que vas a conseguir es que la temperatura llegue prácticamente a temperatura ambiente. Entonces, ahí ya entras en la temperatura de peligro y lo que tenemos que hacer es cocinarlo para que las posibles bacterias que haya te las cargues, ¿vale? O, pues bueno, depende de cómo esté el producto, pues igual lo puedes incluso meter debajo del grifo. Por ejemplo, si lo tienes envasado, ¿no? Y al final lo que toca es el envase. ¿no? Al final se trata de que o esté en una temperatura que no sea la de riesgo, la cámara, o que lo hagas súper rápido, ¿vale? Que sea una descongelación rápida como la que puedes conseguir en el microondas o con el agua, o metiéndolo en el agua, ¿vale? Siempre y cuando el producto, como dice Laura, esté bien protegido y no se pueda contaminar, no le pueda entrar en contacto directo con ese agua. Claro, pero en el caso que tú nos decías, pues un establecimiento que cierra el viernes y vuelve a abrir el lunes, pues hombre, si sacas los productos de haber tenido en congelación desde el viernes hasta el lunes, ya pasamos sábado, domingo y lunes, o sea, son 3 días hasta que lo vas a realizar. Yo no sé qué por muy cámara que tengas, si aguantas eso. O vete el domingo o plantéate otra forma. Si es posible congelarlo en raciones más pequeñitas que luego puedas descongelar de otra manera más rápida. Eso es, porque claro, también son muchos días, o sea, claro. Desde que se descongela hasta que se consume, claro. Bueno, ya para ir acabando vamos a dejar un espacio por si quieren hacer preguntas y respuestas, pero me gustaría preguntaros, porque lo que ha quedado clarísimo es que la temperatura y el tiempo son claves en las buenas prácticas alimentarias. Entonces, ¿qué otros instrumentos, aparte de termómetro en mano, que eso ya veo que hay que tenerlo siempre, qué otros instrumentos recomendáis para todas estas prácticas? Pues en realidad no te hace falta mucha cosa más, ¿eh? O sea, si tienes el termómetro, porque te va a permitir controlar las temperaturas de elaboración y las temperaturas de recepción. Realmente no, o sea, lo que es para mantener buenas prácticas, no, otra cosa es que quieras realizar los controles, ¿vale? Que nosotros somos muy fan de los controles bien llevados, bien hechos y ágiles, ¿vale? Pero para las buenas prácticas, un rotulador. Para apuntar, para rotular los tuppers o los recipientes. Cómprate un rotulador y un termómetro. Y ahí ya
avanzamos un Baratito, montón. baratito. Eso es, avanzamos. Y termómetro puede ser de 2 euros, o sea, de estos de pincho, o sea, no cuestan demasiado, o sea, no cuestan mucho, no cuestan demasiado, ¿vale? Y realmente con eso lo tienes. Que, por ejemplo, ya, pues bueno, quieres avanzar un poquito más, ¿no? Y hacer unos controles, pues nosotros ahora mismo no, pero hasta hace poquito hemos tenido colgado un ebook gratuito, ¿vale? Con un montón de plantillas que valen para hacer estos controles, y son muy fáciles, porque son fichas pues diarias en las que pim, pam, pum, te da unas 4 nociones de las cosas que tienes que controlar, o una plantilla para un sello para las recepciones, ¿no? Para las cositas que hay que controlar. Entonces, teníamos colgado, que si alguien lo quiere, nos puede escribir por privado y se lo nos enviamos. O sea, porque ahora ya no lo tenemos abierto al público, pero vamos, que si a alguien le interesa se lo podemos enviar sin ningún problema. Se lo mandamos. Pero ya está. O sea, en realidad, termómetro rotulador y ganas. Eso es, y ganas. Y lo de los Fácil, sencillo, pocas cosas, no se pide mucho más. No, en realidad se tiende como a llevarlo a que es difícil y no es tan difícil. O sea, es establecer 4 pautas claras, que todo el equipo lo tenga bien claro y que vayamos todos a una. Eso es. Y además, de hecho, ahora los controles, nosotros con casi todos nuestros clientes trabajamos los controles online. O sea, Los puedes rellenar desde el teléfono. O sea, no te hace falta ni tener papel, ni impresora, nada. Nada. O sea, desde el móvil tú puedes coger y controlar y hacer todos los controles que sean necesarios, cosa que es súper ágil para los establecimientos. Y ¿dónde está el papel? No. Se acabó. Ahí queda y está guardado. Y además, pues bueno, también tú puedes luego llevar, si eres la persona que gestiona el restaurante, tú puedes llevar también un control, aunque no estés allí físicamente, tú sabes si los controles esos días. A ver, que creo que os he perdido. No sé si nos escucho yo. Ahora. Te hemos perdido. Sí, Ahora sí. Sí, me ha pasado antes, digo, no sé si soy yo la única que me está pasando. Vale, pues vamos a ver qué habían escrito por aquí antes. A ver, que se me ha ido ahora. Vale. Lidia Franco Muñoz. Yo llevo con ellas hace muchos años, al principio me daba miedo, jajaja, pero comprobé que van a solucionar, ayudar y sobre todo lo humanas que son, yo estoy encantada. Bueno, la verdad es verdad que es un tema que, bueno, lo primero da miedo por el tema de las inspecciones, ya no hablamos de intoxicaciones, que yo creo que es algo en lo que nadie piensa, pero que es muy fácil de que te pueda pasar y de la reputación que al final esto tiene sobre, o sea, la repercusión que tiene sobre la reputación del restaurante. Y es verdad que se ve como algo muy difícil y al final, fíjate lo que lo hemos resumido, ¿no? 4 procesos que vamos a hacer un poquito de resumen desde la recepción, el contratar proveedores homologados, un control de recepción, cuidados a la hora de manipular, de cómo tener esto bien ordenado en las cámaras, utilizar los recipientes adecuados y luego, bueno, pequeñas prácticas que tienen que llevar a cabo pues de cuidados, ¿no?, que tienen que tener las personas que trabajan con los alimentos, temperatura, boli y etiquetas. Sí, bueno, a grandes rasgos. Es que es muy sencillo. Es que en realidad es como que, como no me pasa, yo no lo quiero ver, no me va a pasar, yo cierro los ojos y ya está, ¿no? Pero es que, como no te va a pasar, es si haces estos controles y si llevas estas buenas prácticas. O sea, no es tan difícil, realmente es cuestión de hábito y te da una seguridad de la leche. O sea, te da una seguridad del copón. De tranquilidad. Entonces, bueno, como nadie estamos libres, ¿no? Que incluso haciendo las cosas bien, hay veces que somos humanos y nos equivocamos, pues imagínate si se hacen a lo loco, ¿no? Sin ningún tipo de pauta o pues tienes muchos boletos. Totalmente. Bueno, chicas, pues no hay muchas preguntas. Yo creo que lo habéis explicado todo genial. De hecho, Benaví nos comentaba eso, que lo habéis explicado todo muy bien. Así es que no sé si queréis decir algo más, algo que se haya quedado un poco en el tintero. Bueno, agradecerte a ti que nos hayas invitado a este directo, que nos ha encantado. O sea, que además, como hablamos poco, nos rajamos mucho.
Pero bueno, eso, lo primero, agradecerte que nos hayas invitado, que cuando queráis Aquí estamos. volvemos a hablar de buenas prácticas o un tema concreto, y que si ha quedado alguna duda y alguien nos quiere preguntar algo, bueno, pues que nos escriba y que vamos a responder seguro, o sea, que no lo dudes. Que de hecho voy a poner por aquí también vuestra cuenta, ¿vale? Ahí está, para que visitéis su perfil y la sigáis, porque lo explican todos súper fácil, súper sencillo. Yo soy muy fan vuestra desde hace mucho tiempo. Me encanta cómo transmitís, la pasión con la que transmitís todos y la sencillez y el lenguaje con el que hacéis tan fácil todos para algo que es un tema que muchas veces, pues bueno, sobre todo asociado al tema de el carnet de manipulador de alimentos y demás, es algo que se tiene como un poco pesado cuando al final es algo que como decíamos, ¿no? Son sota, caballo y rey, un protocolo, ciertas medidas a seguir y ya está, no tiene más. Entonces, bueno, yo os animo a que sigáis todos sus consejos, que visitéis su perfil ya y les deis a seguir para no perderos ninguna actualización y todas las cositas que van diciendo. Así es que nada, muchísimas gracias por haber tenido este ratito. Gracias a todos los que también os habéis conectado y habéis sacado ese rato para aprender. Espero que habéis apuntado muchas cositas y nada, cualquier duda pues podéis preguntarnos bien en mi perfil o acudir a su perfil para cualquier duda que os haya quedado sobre todos estos temas de buenas prácticas. Pues nada, chicas, me despido. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Saludo. Chao. Hasta luego.